Si te quedas hasta el final de este video vas a poder conocer un poco acerca del perfil de los fundadores de las empresas familiares, un poco acerca del protocolo familiar y por supuesto también los 3 temas claves de las empresas familiares. Esto fue una charla dictada para la comunidad de familias empresarias iberoamericanas por parte de Mauricio Salazar, quien es un consultor con más de 35 años de experiencia en el mercado ecuatoriano asistiendo a empresas familiares. Entonces, entrando ya a la primera lámina de la charla, les diría que la charla de hoy va a versar sobre esos 3 temas claves de la empresa familiar. Arranquemos un poquito planteándonos la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que sucede normalmente en las empresas familiares? Y sigo haciendo preguntas. ¿Cómo así? En algunas empresas familiares, el desempeño de los negocios genera resentimientos, rompimientos, pugnas y créanme amigos, a veces hasta peleas de por vida. Asimismo, en otras empresas familiares no hay problema. Quisiera contarle algunas anécdotas que en el ejercicio de mi profesión como consultor me ha tocado vivir. Y conversando y apoyando a varios grupos empresariales, pequeños, medianos y grandes, hay una característica que es transversal, pero la mayor elemento es la diversidad. Cada empresa familiar es un mundo aparte, porque cada empresa familiar está en una propia etapa como empresa, está en una propia etapa como familia. Incluso la propiedad no necesariamente se encuentra en manos de la primera generación o de la segunda, sino de la tercera generación. Y dependiendo de esas circunstancias, la propiedad está bastante fragmentada. Entonces, todos estos elementos de la madurez de la empresa, no es lo mismo una empresa de 15, 20 años a una empresa de 80, 90 años. No es lo mismo una familia que está en primera y tal vez segunda generación al interior de la empresa que una familia que está en tercera y cuarta generación al interior de la empresa. No es lo mismo una propiedad que está en la primera generación o que está en la segunda generación o que está en la tercera generación. Son tan diversos estos mundos que a veces la propiedad no llega fragmentada, por ejemplo, de la primera a la segunda generación, sino que ocurre cosas como que un hermano no se entiende con el otro hermano o con los otros hermanos. Y en ese sentido deciden ceder, uno de ellos, vender su participación accionarial y la concentra nuevamente un solo miembro de la familia, de segunda generación, o tal vez hasta de tercera generación. Y esas son condiciones distintas que cada una de las empresas tiene y de esa manera se van manejando las cosas. Dentro de esta diversidad de escenarios que se presentan en el mundo de la empresa familiar, ¿qué anécdotas quisiera compartir el día de hoy? Recuerdo en alguna ocasión una familia empresaria, porque quiero también hacer notar que es un tema profundamente emocional. Aquí se mezclan valores, se mezclan dineros, se mezclan sentimientos y como se tratan de una misma familia, muchas veces las cosas no se exteriorizan, sino que se las guardan en el interior de cada persona. Pero esa persona guarda ciertos sentimientos que van madurando con el transcurso del tiempo. Y, por ejemplo, cuando tiene 20 años, alguien me comentaba que percibía que no recibía el mismo trato que recibían sus otros hermanos. Él sentía un trato discriminatorio en el sentido negativo, sentía que sus padres daban preferencia a las expectativas y a las necesidades de sus hermanos. Y esto está bien, 20 años, el tiempo avanza y luego esa persona tiene 30, esa persona se casa, tiene 40, aparecen los hijos de esa persona, tiene 50, y ese sentimiento que ha estado ahí adentro de que no ha sido tratado al igual que el resto de sus hermanos, va creciendo cuerpo. Como dijo antes Santiago Lodero, está bajo la alfombra, pero llega un momento dado que por haberlo retenido tanto tiempo en su interior, al igual que por los comentarios de su cónyuge con quien ya tiene compartiendo para ese entonces 20 o quizás 30 años de matrimonio, ayudan o alimentan ese sentimiento de que no tiene el mismo trato y de que no ha sido una persona tratada de manera igualitaria al interior de su familia.
Y estábamos en pleno taller, estaban los padres, ya personas adultas, el padre bordeando los 80 años, la madre un poquito mayor, 82 años, y este que me refiero era el hermano uno, el hermano mayor. Y en el taller de repente cogían fuerza las cosas y las emociones y se anima a revelar uno de esos temas que Santiago decía que estaban bajo la alfombra, pero que en verdad habían estado escondidos en su interior a punto de explotar y explotaron en el taller, en una reunión con sus otros 3 hermanos y sus 2 padres, más el consultor que los acompañaba, que en este caso era yo y mi asistente. En ese sentido, él dice que él se ha sentido discriminado, que él no ha sentido un trato igualitario. Y para sustentarlo va a dar evidencia del tema. Cuando a mi hermano 2, dice, necesitó comprarse una casa, él le hicieron un préstamo de $300,000 para que pueda comprar el terreno y construir la casa de acuerdo a las expectativas que teníamos. Estoy hablando de préstamo, no estoy hablando de regalo, estoy hablando de préstamo. Y el hermano pudo construirse la casa. El año pasado, decía el hermano 1, en pleno taller, cuando yo pedí que me prestasen $80,000, la empresa y ustedes me dijeron que no. Y esto ha sido toda la vida. En el momento en que él se exteriorizaba de esa manera, yo observando a todos los miembros de la familia, vi como enseguida brotaban lágrimas de los ojos de la madre, que desconcertaba, no atinaba a qué decirlo, y el padre también con una cara bastante destemplada, no atinaba a cómo conducir, a cómo manejar, a cómo expresarse. Entonces pedí un minuto de calma, de tranquilidad, de reposo. Era una revelación muy íntima que la estaba haciendo y que necesitábamos procesarla. Pasado ese minuto, en verdad fueron como 2 o 3 minutos, decidió hablar la madre. Y la madre dice, ¿cómo puedes decir eso? Si cuando nosotros le prestamos, en efecto, esos $300,000 a tu hermano, era porque él necesitaba tener una casa, al igual que la casa que todos ustedes ya tenían, en barrios bastante buenos de la ciudad de Guayaquil, donde yo vivo. Y era para que su familia pueda vivir, mis nietos, tus sobrinos, la esposa, en un barrio similar al que estaban viviendo ustedes. En efecto, nos pediste hace un año $80,000. Las diferencias en las que se encontraba la empresa hace 20 años que ocurrió este préstamo de $300,000 y las que se encuentra el año pasado eran muy distintas. La empresa no tenía capacidad para hacerte ese préstamo. Y por otro lado, el préstamo que tú estabas planteando era para cambiar de carro. Tu carro está en perfecto estado. Tiene 5 años, tiene para durar 5 años más sin ningún tipo de problema mecánico y poder circular tranquilamente. Desde el punto de vista de la importancia de a dónde se iban a asignar los recursos y desde la disponibilidad de los recursos de la empresa, eran tremendamente diferentes los 2 escenarios. Entonces, les comento este tipo de anécdotas porque en las empresas familiares existen altos niveles de sensibilidad. Como existe mucho amor entre los miembros de la familia, nosotros no nos animamos a decir las cosas que nos están molestando. Y las callamos. Y las callamos por un mes. Y las callamos por un año. Y las callamos por 20 años hasta que revientan como una verdadera bomba atómica y causan verdaderamente una conmoción y una ruptura y unos resentimientos en la familia bastante fuertes y difíciles de manejarlos. Ese es el mundo en que muchas familias empresarias viven en el día a día de sus actividades. También hay momentos felices, también hay momentos de armonía, también hay momentos de trabajo, hay de todo tipo de momentos, pero ojo con los momentos emocionales en una familia empresaria, porque por el hecho de ser familia se privilegia el no ofender a los otros miembros de la familia, principalmente padres, pero también hermanos. Y en edades avanzadas, cuando ya existen cuñados, cuando ya existen cuñadas, las relaciones se pueden volver un poco más tóxicas. Y sabiendo eso, preferimos frenarnos antes de exteriorizar esos sentimientos. Pero esos sentimientos están adentro y es deber de las familias empresarias abrir un espacio para que la familia pueda evacuar todo ese tipo de temas antes de que crezcan a niveles inmanejables.
Una segunda anécdota sobre el tema de los parientes políticos que trataba en antes Antonio López. Tema bastante delicado también, tema bastante delicado. Acá en el país, por lo menos, diría yo, el 40 o 50% de las familias empresarias a las que yo he acompañado deciden porque no entren los parientes políticos a la administración de la empresa. Prefieren que estén afuera. Hay otros que dicen, no, si ponemos las reglas claras, si ponemos en el protocolo las condiciones, entonces van a entrar, cumplen las condiciones y seguimos. Dentro de este tema de los políticos y esa dualidad que hay, incorporarlos o no incorporarlos a la administración, les cuento una anécdota, un patrimonio bastante importante, en este caso de la ciudad capital del Ecuador, de Quito, que estábamos trabajando el tema del protocolo familiar y bastante trasnochado, por cierto. Ya en la empresa había ocurrido alguna trayectoria, algún tiempo había pasado, pero no se había organizado, no se había esquematizado y se comenzó a trabajar el protocolo familiar a raíz de un problema. Penosamente, no sé cómo sea en el resto de países europeos y latinoamericanos, pero el gran detonante para entrar a un proceso serio de profesionalización es algún problema familiar fuerte, que en este caso más o menos fue así. Esta familia había, pues, asimismo tenía 2 hijos y tenían un patrimonio importante. Habían construido una empresa bastante grande con buena cobertura local y en los países de la región andina, Colombia, Perú. Y se vincula una de las una de las esposas del hijo mayor a la empresa. Esta persona, la esposa del hijo número 1, una persona muy versada, muy académica, con maestrías, no PhD, con maestrías, 2 maestrías, principalmente en el tema de mercadeo, entra a trabajar a la empresa familiar después de una trayectoria importante también en una compañía local. No era su primer trabajo. De hecho, ya tenía cerca de 15, 20 años de experiencia antes de vincularse a la empresa familiar. Pero se vincula a la empresa familiar y va como vicepresidenta de marketing. Y por supuesto, pues tenía una oficina y tenía una secretaria y cosas por el estilo. Pero antes de que se vincule la esposa del hijo 1, ya se había vinculado mucho tiempo antes la esposa del hijo número 2. Pero la esposa del hijo número 2 no había tenido un desarrollo académico importante, no había tenido una experiencia profesional importante y estaba vinculada a la empresa tranquila en una situación de secretaria o asistente, me parece que era del área de producción. Y entonces no tenía oficina privada, más bien estaba en un escritorio afuera del vicepresidente de producción. Empezó a darse esa colaboración conjunta entre las 2 concuñadas. Y resulta que pasó 1 año, 2 años y los problemas para el hijo 2, casa adentro en su matrimonio, se le estaban haciendo insostenible, porque tenía todos los días prácticamente la queja de su esposa, que cómo es posible que ella ha trabajado tanto tiempo en la empresa familiar, tenía como 8 años y ganaba un sueldo de 700, 800 dólares, mientras que había llegado la esposa del hijo número 1 con un sueldo de 5,000 dólares, oficina privada y secretaria, y que definitivamente la familia nunca la respetó a ella y que tampoco lo respetan a él porque es una situación completamente diferente y es una situación difícil y de esa manera la cosa avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba hasta que el hijo número 2 tocó el tema al interior de la familia y dijo, hay esta fuerte incomodidad mía y de mi esposa de que la esposa de mi hermano está en esta situación. Bueno, no quiero extenderme mucho en esta anécdota, pero para ese entonces la esposa del hijo número 2 ya se había olvidado que en su tiempo de juventud fue surfista, se dedicó a la vida, bastante farra y la pasó divino sus épocas de juventudes. Mientras la otra era una especie de nerd que se dedicó a estudiar, a trabajar, a crecer profesionalmente y que pasados los años
se habían dado estas diferencias profesionales y estaban conviviendo al interior de la empresa dos personas que jerárquicamente en la empresa tenían niveles completamente distintos, aunque en el interior de la familia eran personas completamente iguales. Esas dificultades que se viven al interior de las familias empresarias son verdaderamente cosas que no podemos pasar de largo. Debemos poner los reflectores para atender estas cosas porque pueden llegar incluso a disolución de matrimonios por este tipo de inconformidades que se dan al interior de las empresas familiares. Basados un poquito en nuestra experiencia y con esas dos anécdotas de las muchas que habrían aquí para conversar, ¿cuáles son un poco aporte de nuestra consultora de Global Consult, los problemas más comunes? Los problemas más comunes que nosotros hemos detectado son peleas entre padres e hijos, peleas fuertes. Es curioso ver cómo las familias que han construido algún nivel de patrimonio importante envían a sus hijos a las mejores universidades del mundo. Se van a Harvard, se van a Yale, se van al IESE, se van a un sinnúmero de universidades muy renombradas y con altísimo nivel académico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese hijo viene con todo el conocimiento de haber adquirido las mejores prácticas del management en las mejores universidades del mundo con los mejores autores del mundo? Lo lógico es que quieran poner esos conocimientos al servicio de la empresa, incorporarlos, implementarlos a la empresa. Y la primera barrera con que se encuentran es con el padre que dice, no, aquí eso no entra. Aquí las cosas siempre se han hecho de la forma que yo las he hecho y de esa forma se van a seguir haciendo. Aquí al cliente no se lo puede trabajar tan distante, hay que trabajarlo mano a mano, cara a cara, y esa es la forma de trabajarlo. Y entonces el hijo se queda atónico y bastante decepcionado porque todo lo que él quiere poner para modernizar la empresa, la primera barrera que tiene es el padre que le dice, aquí eso no corre, eso es allá, acá no funciona. Y las cosas se van a seguir haciendo como yo sé y como yo las he sabido hacer. A mi manera, la empresa ha crecido a estos niveles. En tu manera, puede ser que nos vayamos al despeñadero en los próximos años. Esa partecita que es algo hasta irónica, te envío a estudiar a las mejores universidades del mundo y cuando traes el conocimiento global de la mejor manera y lo quieres incorporar, te digo que no, es algo que invito seriamente a reflexionar a los empresarios, a los padres y a la segunda generación, a que logren construir un modelo híbrido, si quieren, que incorpore esas prácticas que han llevado al crecimiento y desarrollo de la empresa, pero que también modernicen con todas las nuevas prácticas de management, de control y de todos los temas que son los que darán robustez y continuidad a la empresa. ¿Qué otro problema? Choques entre hermanos. Lo dijo Santiago Dodero hace media horita. Hay dificultades entre los hermanos. Los hermanos se incorporan a la empresa y Santiago lo llama crisis. Es que es verdad, es una crisis por los choques entre hermanos. El hermano quiere ir por el camino A, el otro hermano quiere ir por el camino B. Y muchas veces quieren ir por el camino A y por el camino D, simplemente porque mi hermano está yéndose por el camino D, yo voy a sostener el A. No se está pensando en el bienestar de la empresa. Muchas veces se está pensando en el ego, en que mi posición como hermano mayor es la que debe prevalecerse, en que mi posición como la persona que más tiempo tiene trabajando en la empresa es la que tiene que prevalecerse. No importa si sirve o no sirve, es mi posición la que tiene que hacer. Y vienen estos choques, esa falta de trabajo en equipo entre hermanos, que son muy difíciles de manejar, pero hay que atenderlas, porque así también tienen soluciones fáciles. Se tornan muy difíciles cuando se las deja de lado y deja que el tiempo avance. Cuando tempranamente se las aborda, las soluciones suelen no ser tan difíciles. ¿Qué otros problemas más comunes? Los procesos de sucesión. Y cuando hablo de sucesión, no solamente estoy hablando de la sucesión patrimonial, la transferencia de acciones. Quizás la más compleja de las sucesiones sea la sucesión de la administración. El líder, el número uno en la administración. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener la persona que la va a suceder, que lo va a suceder? ¿Están debidamente identificados? ¿Los conocen los posibles aspirantes? ¿Cuáles son los requisitos para optar por el puesto del número uno en la administración? ¿O se los va a improvisar y se va a elegir a dedo a última hora quién es el que manejará?
¿Qué tal si ponemos requisitos y condiciones previas para que todos los que aspiren a esa posición puedan saber en qué tienen que formarse, en qué tienen que trabajar, cuántos años de conocimiento de la empresa deben haber estado al interior de ella trabajándolos, cuántas maestrías deben tenerlos si se trata el tema de formación, cuánta experiencia laboral fuera de la empresa familiar previa deben traer consigo antes de ocupar una posición de liderazgo en la empresa familiar. Son todos esos temas los que nosotros necesitamos ir conciliando para dar señales claras y equitativas a todos los miembros de la familia que quieren aspirar. Y también tratar el tema de qué tal la posibilidad de que un experto, de que un externo pueda manejar las riendas de la organización y no necesariamente esté condicionado a un familiar. Esos temas hay que conversarlos, hay que debatirlos, hay que discutirlos, no como un día de trabajo, como una pausa que se debe hacer dentro de estos ejercicios de protocolo familiar para reflexionar a conciencia las características. Porque sepan ustedes que si nosotros forzamos a que uno de nuestros hijos sea el que maneje la empresa y éste sea capaz de generar 10 millones de utilidad y dejamos de lado a un externo que quizás con mejor formación, mejor conocimiento en la industria, más años de experiencia, pueda generar 20 millones de utilidad para la empresa, todos los que tenemos propiedad en la empresa estamos perdiendo 10 millones de dólares en el ejercicio que estoy haciendo por presionar a que sea un miembro de la familia el que deba manejar la empresa. Tenemos que reflexionar sobre esos temas. Tenemos que ver, nosotros como familiares, empresarios, y lo voy a tratar más adelante esta charla, estamos obligados a ponernos 3 sombreros. Y esos 3 sombreros tenemos que ponérnoslos constantemente en estos talleres y en estos procesos de reflexión cuando vamos construyendo el documento que vayamos construyendo. Y finalmente, diría yo, hay muchos más, pero quizás estos son los más frecuentes, los que más emergen, es la desmotivación de los miembros familiares. Los miembros familiares se desmotivan. Mi papá no me dejó poner las cosas que yo quería, que vine aprendiendo de Harvard, que las estudié con Porter, con Kaplan y con todos estos grandes gurús que fueron mis profesores. Hoy que quiero ponerlas, veo cómo las multinacionales las usan, las empresas familiares también las usan, pero aquí en mi empresa familiar mi papá es reacio a eso y entonces no me deja imponer y yo que sé todos los beneficios que trae eso para la empresa, no puedo ponerlo en práctica, me desmotivo. Y me voy desmotivando y me voy desmotivando y me voy desmotivando al punto de posiblemente terminar desvinculándome de la empresa familiar. Veamos un ejemplo, un poquito de ese ruido que existe cuando lo miramos las cosas con un enfoque empresarial y con un enfoque familiar. Abordemos primero el tema de la selección. Con lentes empresariales, la selección es clarísima, es contratar a los recursos más competentes. No miro nombres, no miro apellidos, veo competencias de las personas para ejercer un determinado puesto. Pero cuando veo con los lentes de la familia, esa lupa me dice, demos oportunidad a los que la necesitan, démosle trabajo a nuestra hija, démosle trabajo a nuestro hijo, démosle trabajo a nuestro sobrino. Y empezamos una suerte de tratar de dar oportunidad a los que la necesitan, no a las que la merecen. Y una constante que ha sido en este seminario ya de 4 días, hoy es la última charla de esta jornada intensa que vienen manejando Andrés y Fernando principalmente, pero con todo un equipo atrás de ellos, nos han dicho claramente que hay que ser por meritocracia. Las cosas en la empresa deben ser por méritos. La gente más competente debe estar en esos cargos. Compensación con la lupa de empresarios. Asignar sueldos y beneficios por valores del mercado y las evaluaciones en función de capacidad. La misma compensación, el mismo concepto con la lupa de familiar. Asignémosle recursos de acuerdo a las necesidades individuales o desarrollo de los familiares. Entonces, si estoy incorporando un asistente de gerencia o un asistente de gerencia financiera y eso tiene un valor de mercado de $2,000, quiere decir que yo puedo encontrar una persona con $2,000 muy solvente para apoyar al gerente financiero. Pero si es mi hijo el que va a entrar a trabajar de asistente de esa gerencia financiera, entonces mi hijo con $2,000 no puede vivir. En el estatus, en los colegios que estamos, no puede vivir. A él en ese puesto hay que pagarle $5,000. Y esa diferencia de $3,000 que multiplicado por 12 meses son $36,000,
son temas que le pegan fuertemente a la rentabilidad del negocio. Es decir, lo que con una mano estamos dando generosamente en sueldo a familiares, con la otra mano se lo estamos quitando a los accionistas de la empresa. Tengamos también presente todas esas regalías que se lo hacen con el cristal familiar, terminan perjudicando al empresario, terminan perjudicando al accionista. Evaluación. Se diferencian las personas por su capacidad de rendimiento. Eso nos dice la lupa empresarial. La misma evaluación con la lupa familiar. Establecer diferencias de acuerdo a las necesidades de cada uno. Muy parecido al anterior. Capacitación. Proporcionemos oportunidades orientadas a satisfacer las necesidades del negocio. Esa es la capacitación que busca en la empresa. Pero cuando lo vemos con la lupa de familia, proporcionemos oportunidades de capacitarse para satisfacer las aspiraciones de los integrantes de la familia. Ese humo que está en la lupa familiar tiene serias distorsiones y tiene serias complicaciones de acuerdo a lo que la familia espera y a lo que la empresa espera. Son temas que tenemos que irlos ordenando en conversaciones serias, reflexivas, donde se manejen este tipo de temáticas. Yo les había dicho que cuáles son esos 3 temas claves de la empresa familiar. Estos son los 3 temas claves de la empresa familiar. El mundo de la empresa, el mundo de la familia y el mundo de la propiedad. En verdad son macro temas, porque cada uno de ellos tiene una serie de temas y subtemas impresionantes que tenemos que abordarlos y que tenemos que irlos conversando y discutiendo. Veámoslo así como está la gráfica momentáneamente por separada, porque van a ver ustedes cuando se unen, y en antes Antonio López me mostraba estos 3 círculos unidos, y van a ver la diferencia que existe de los círculos separados y de los círculos unidos. Hablemos un momentito de la empresa. ¿Cómo se manejan las relaciones en una empresa? Una empresa convencional, no familiar, enfocadas en el negocio, como dice la lámina. Es decir, si una empresa tiene una necesidad de llenar una vacante, esa vacante la va a llenar convocando a un concurso donde se van a presentar 20, tal vez 30 personas que van a tener una primera evaluación y de las cuales van a quedar 10 que van a una segunda evaluación, y finalmente de esa segunda evaluación se queda una terna, y esa terna, el que va a trabajar, su jefe inmediato superior, escoge a uno de esos 3 que están igualmente calificados, con el que haga más clic su parte interpersonal, y lo contrata. Muy bien. Ese es el proceso recién para entrar. Ahora, ¿qué pasa en su desempeño dentro de la familia? Esa persona que fue contratada, ojo, ganó de otras 29 que no fueron seleccionadas. Pero bueno, uno llegó. Esa persona, si es que el horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿cuál es el horario que va a cumplir? Exactamente ese de 8 a 5 y posiblemente a 6 o a 7 de la noche, quedándose cuando tenga tareas y sobrecargas. ¿Y eso es suficiente para crecer en esa empresa? No, no es suficiente, porque además de todo eso, le asignan metas, le asignan objetivos, y el cumplimiento de las metas y objetivos son los que le van a permitir su ascenso al interior de la organización. ¿Y puede llegar a ser el número 1 de esa empresa convencional, esa persona? Sí, sí puede llegar a ser el número 1, pero después de una larga data y una trayectoria de éxitos y de aciertos en cuanto a su cumplimiento de metas, objetivos y propuestas que hagan que se merezca ese puesto. Es decir, una trayectoria profesional impecable, una hoja de vida impecable. Y yo les pregunto en este punto, ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa es la generación de riqueza. Ese es el objetivo de una empresa. Riqueza para sus trabajadores, riqueza para su comunidad, riqueza para sus accionistas, riqueza para todos sus stakeholders. Y ahora les hago la misma pregunta, pero voy a añadir una palabra. ¿Cuál es el objetivo de una empresa familiar? Ya no solo empresa. ¿Cuál es el objetivo de una empresa familiar? Exactamente la misma respuesta. La generación de riqueza para sus dueños, para sus comunidades, para sus empleados, para sus proveedores, para sus clientes, para todos sus stakeholders. No es distinto el objetivo de una empresa convencional al objetivo de una empresa familiar.
Avancemos en el otro círculo. ¿Cómo se manejan las relaciones familiares de una familia cualquiera? No una familia empresaria, una familia cualquiera, enfocadas en el bienestar. El padre y la madre, sean o no dueños de una empresa, de un pequeño negocio, de un gran negocio, sean solamente trabajadores, están muy enfocados en el bienestar de toda su familia, de sus hijos menores, mayores, a medida que van creciendo y dándole sustento para que todo eso funcione. Y durante estas jornadas hemos visto que la principal importancia que tiene es la generación de felicidad. Entonces, el objetivo de una familia, cualquiera, es la generación de felicidad. Ahora les hago la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de una familia empresaria? Y la respuesta es exactamente la misma, la generación de felicidad para todos sus miembros. Todas las familias, empresarias o no, estamos interesados en el crecimiento y desarrollo de nuestra pareja, de nuestros hijos, de los cónyuges, de los parientes políticos que vayan llegando, de las generaciones como vayan creciendo. Vamos ahora al tercer círculo, al círculo de la propiedad. ¿Cómo se manejan las relaciones de la propiedad? Tal como dice la lámina, enfocadas en la rentabilidad. Yo tengo por ahí producto del ahorro, producto de dividendos o lo que sea, una capacidad de $20,000 y los puedo ir a poner en el banco para, mediante una póliza de acumulación, tratar de tener un 5%, 3% de beneficio al término del año y en lugar de 20,000 terminar con $21,000, algo más de utilidad. Y habré ganado $1,000 y pico producto de los rendimientos. Pero también tengo la oportunidad de poder invertir en empresas y tratar de obtener rendimientos mayores a través del mercado de valores. Y en lugar de dejarlos en el banco descansando en una póliza por un año, los pongo, por ejemplo, en una de las empresas ganadoras de esta pandemia, que son las empresas de tecnología, las empresas de salud, y posiblemente mis rendimientos vayan a ser bastante mayores que los que se generan en el banco. Entonces, cuando nos vemos como propietarios, cuando nos vemos como tenedores de acciones, el objetivo principal es la generación de ganancias, es la generación de dividendos, la generación de la valoración de empresas. Esa es la ganancia que estamos aspirando. Y muchos de nosotros hemos invertido en Microsoft, en Johnson & Johnson, en algunas empresas de turismo que vemos que hoy están caídas y sus acciones están bastante depreciadas y que le vemos un potencial de crecimiento y hacia allá vamos. Y invertimos en eso para al cambio de un tiempo tener beneficios. ¿Cómo son? Ahora sí me meto en las relaciones de una empresa familiar. Ya no solo empresa, no solo familias y no solo propiedad, sino todo junto. Empresa familiar. Lo mismo. Primero tenemos el mundo de la empresa. Luego tenemos el mundo de la familia, que ya genera una intersección. Luego tenemos el mundo de la propiedad, que ya genera 2, 3 intersecciones. Y ahí tenemos que las cosas se complicaron un poquito más, porque al mismo tiempo que soy empresario, soy familiar y también tengo propiedad sobre la empresa. Y esas relaciones mezcladas e interrelacionadas en las que estoy metido y en las que he metido a toda mi familia tienen una serie de bemoles y de características que es importante tenerlas claras. Estos 3 círculos, en verdad son 3 sombreros, como dijera el profesor de Bono, el creador de los 6 sombreros para pensar. 3 sombreros que los familiares empresarios, las empresas familiares, tenemos que empezar a administrarlos y manejarnos bastante bien. Y saber que cuando estamos con el sombrero 1 en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa, debo verme como un trabajador y debo ver a la gente que está ahí como un trabajador y nada más. Asimismo, cuando estoy con el sombrero de familiar, debo verme como familia, en el puesto que sea, como padre, como madre, como hijo mayor, como hijo menor, como hija, como lo que sea. Y cuando estamos en el mundo de la propiedad, tenemos derechos y también obligaciones para exigir el desempeño de la empresa tenga los mejores réditos posibles. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a administrar de una manera adecuada. Cuando soy trabajador, soy trabajador. Cuando soy familiar, soy familiar. Cuando soy propietario, soy propietario. No porque soy el hijo que heredó el liderazgo de la empresa, voy a ir a la parrillada por el cumpleaños de papá con poses de gerente. Ahí simplemente soy el hijo número 1, número 2 o número 3
que está dentro de la jerarquía empresarial, donde papá y mamá, en ejercicio o no de la empresa, siempre serán las personas que manejan y conducen la familia. Son los que nos dieron vida y son las personas que nos han dado los valores que hoy tenemos al interior nuestro y que los estamos manejando. Asimismo, cuando estoy en el mundo de la empresa y estoy a cargo de la empresa, no puede venir mi papá, por ser papá, a desautorizarme en la empresa en decisiones que yo he tomado. En la empresa, si soy el número uno, debo hacerme respetar como el número uno y respetar a todas las personas también en la posición que tenga. Y como propietario, exigir a la administración que se haga un buen desempeño y un buen manejo, porque ahí hay dividendos que afectan la calidad de vida que yo voy a tener con mi familia. ¿Qué otras intersecciones tenemos? La número 4. Es decir, trabajo en la empresa y soy miembro de la familia, pero no tengo acciones. ¿Qué otra intersección tenemos? La 5. Soy dueño de la empresa, tengo acciones y soy miembro de la familia, pero no trabajo en ella. ¿Qué otras intersecciones? Tengo propiedad de la empresa y trabajo en la empresa, aunque no soy miembro de la familia. Y finalmente la 7, quizás la más compleja, en la que cumplo todos los roles. Soy trabajador, soy familiar y soy dueño. Y ahí ustedes pueden ver claramente cómo esos 3 círculos, que en un comienzo se los mostré por separado, cuando no somos parte de una familia empresaria o no tenemos una empresa familiar, son bastante fáciles de manejarnos, como ahora, para las empresas que tenemos el desafío de ser empresas familiares o las familias que somos familias empresarias, tenemos que administrar estas 7 posibilidades con nosotros incluidos en alguna de las intersecciones y con nuestras esposas y con nuestros hijos, también en diferentes posiciones e intersecciones, edades y otro tipo de relaciones. Hablemos un poquito del fundador. Mis colegas anteriormente han hablado de ese fundador joven que está montando la empresa y que tiene muchos bríos y que tiene muchas capacidades. Pero el tiempo pasa para todos y también pasa para el fundador. Yo les quiero mostrar un poquito ahora la faceta del fundador ya entrado en años, allá por los 75, 80, en algunos casos 85 años, que están frente a la empresa. Ellos tienen una serie de temores. No es fácil hacer la sucesión a un externo o a un miembro de la familia. Son cosas complejas. Hay temores del fundador cuando está entrado en años que dice, sin mí, el negocio no existe. A veces lo veo y digo, más bien sin el negocio, soy yo el que no existe. Si me retiro, no voy a saber qué hacer. Algún empresario me decía, Mauricio, odio la jardinería, no sabría qué otra cosa hacer con tanto tiempo libre. Nadie puede llevar el negocio tan bien como yo lo sé hacer. No quisiera tener que decidir, no quiero decidir cuál de mis hijos será el sucesor. Que ellos decidan cuando llegue el momento. Craso error que se comete con mucha frecuencia, porque lo que están dejando es una bomba de tiempo que ante la ausencia del fundador se va a desactivar de una manera muy potente, con daños verdaderamente irreversibles en ocasiones. Sí recomiendo altamente, sobre todo a los empresarios que me están escuchando, que no dejen pasar este tema. Este es un tema que tienen que abordarlo y este es un tema que tienen que tratarlo. La sucesión es un tema clave. Otro me decía, Mauricio, mira, los chicos quieren introducir cambios en la empresa. Si es que yo no estoy allí, ellos lo van a hacer. Y el fundador tiene en la cabeza que lo hacen y la empresa desaparece. Mi mayor fuente de ingresos es el negocio, me han dicho. Tengo que estar allí para protegerlo. Y se quedan y no se quieren ir. Y retrasan muchas veces por días, por meses, por años, la salida para que exista el relevo. Por todos estos temores, que los hijos están lejos de verlos y de visualizarlos. Y es ahí donde, coincidiendo con Andrés Vial, el apoyo de un consultor, personas que estamos manejando el día a día, que tenemos la oportunidad de vincularnos a diferentes familias, tenemos estas experiencias y tenemos estas visiones que podemos ayudar a aperturar los ojos de esas familias y considerar temas que para ellos pueden ser muy simples o muy ligeros, pero que nosotros hemos visto las consecuencias que traen el dilatar este tipo de temas. Qué desafíos, ¿no? ¿Cómo darle continuidad a la empresa? ¿Cómo construir, o en algunos casos que ya lo tienen, cómo mantener la armonía familiar?
cómo planificar la sucesión patrimonial. Grandes temas que tienen que los empresarios abordarlos y no postergarlos más. Muchos de ustedes seguramente se estarán planteando ¿y cómo rayos manejar una empresa familiar? No es tan difícil, no es tan difícil. Existen personas con conocimientos de la temática de empresa familiar que pueden ayudar a hacer más fácil y más simple el viaje como empresarios familiares, trabajando en lo que los consultores llamamos el protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Es una serie de acuerdos, amigos, son pactos, son compromisos que se desarrollan al interior de una familia empresaria con el propósito de darle gobernabilidad a la empresa, claridad a la empresa, continuidad a la empresa, armonía a la familia. Es como si dijéramos la creación de un código de conducta, el mismo que servirá como un marco dentro del cual se van a desarrollar libremente las actividades empresariales y además regulará las relaciones de los miembros de la familia. Imaginemos un partido de fútbol. Cuando vamos a ver un partido de fútbol, sea por televisión o en el estadio, que estamos bastante limitados hoy en día, ¿qué es lo que nos encontramos al ver la cancha? Un gran recuadro que nos dice estos son los límites de la cancha. Fuera de esos límites no se puede jugar el partido. Y el fútbol tiene límites, que son ese gran rectángulo. ¿Y qué pasa con el tenis? El tenis también tiene un gran recuadro, que son los límites de la cancha. Si la pelota pega afuera, está inválida. Si está dentro, es válido. ¿Qué pasa con cualquier otro deporte? Béisbol, golf, todos tienen canchas con límites. Y esos son los límites que un protocolo familiar debe poner para darle límites de manejo y de acción a toda la familia. Manéjense libremente, pero dentro de este marco que entre todos hemos construido. Porque, ojo, no puede ser construido por el fundador o por los fundadores. El protocolo familiar debe ser construido por todos los miembros de la familia. Y a propósito, muchos confunden el protocolo familiar con el documento. El protocolo familiar no es el documento. El protocolo familiar es el proceso de construcción del documento y luego el mantener con vida el protocolo familiar. Eso es el protocolo familiar, apoyado por un documento. Pero el proceso de construcción, el debate, escuchar a la primera, a la segunda, si es el caso a la tercera generación, a los menores, a los mayores, a las mujeres, en un espacio manejado y administrado por un profesional, va a traer toda una vivencia de 4, 5, 6 meses, en algunos casos más, para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo es ese documento, el protocolo familiar, que luego tiene que tener vida y no puede ser archivado en una gaveta. ¿Qué temas se definen? Se definen temas, por ejemplo, en el área de la empresa, cómo se contratarán a los miembros de la familia en la administración de la empresa. ¿Se va a considerar merecimientos o se va a considerar apellidos? ¿Qué otros temas se definen en el protocolo familiar? La familia. ¿Qué criterios tenemos para contribuir a mantener o incrementar el afecto y la unión familiar? Las familias empresarias somos familias normales y tenemos miembros de familia que no todos estamos interesados en vincularlos al mundo de los negocios. En la familia hay artistas, hay pintores, hay escritores. En las familias hay deportistas. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que tienen vocación distinta a la de los negocios? ¿Vamos a aislarlos del apoyo familiar? ¿Los vamos a incorporar? ¿Vamos a respetar sus vocaciones? ¿Vamos a forzar a que entren a la empresa? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es importantísimo hacer un alto, un stop y reflexionar sobre estos temas que estoy mencionando. En cuanto a la propiedad, ¿cuáles son los mecanismos y los criterios de sucesión? Y muchos otros temas más. Si es que los miembros de la familia que pertenecen a la administración van a tener un trato especial o diferenciado. Si la empresa trabaja para la familia o es la familia la que trabaja para la empresa. Tema crucial, amigos. ¿Qué queremos? ¿Una empresa que sea la vaca lechera que nos bota de recursos a la familia que cómodamente estamos recibiendo los dividendos? ¿O somos gente que está dispuesta a hacer sacrificios y trabajo para contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa? ¿Cuáles son esos mecanismos y criterios de sucesión como socios, directores o empleados? ¿Vamos a administrar la empresa mediante un plan estratégico o lo vamos a hacer mediante improvisaciones?
Esos son algunos de los muchos y variados temas que hay que discutirlos al interior de una familia, respetando los valores, las creencias, las expectativas de cada familia empresaria. Entrando ya a la parte final de esta charla, en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, les diría que el hecho de que exista un patrimonio familiar común, no importa si es grande o pequeño, es suficiente razón para establecer un marco que nos diga cómo se lo administrará. Cada familia en términos empresariales es un caso particular. Por lo tanto, el protocolo familiar deberá ser hecho a la medida, de acuerdo a los principios, valores, creencias y expectativas de cada familia, que es un mundo aparte. Es importante abrir un espacio para que todos los miembros de la familia puedan reflexionar y expresar sus opiniones libremente, que cada uno diga lo que cree y lo que siente de cada uno de los temas que se van abordando, para conocer el sentir que tiene cada miembro familiar sobre la empresa, sobre la familia y sobre cómo debe ser la propiedad. Y estos criterios van a variar de acuerdo a la madurez de la familia, de acuerdo a las edades de la empresa y de acuerdo a un sinnúmero de temas que espectacularmente Santiago Dodero lo expuso en sus 6 o 5 etapas de las crisis del libro que ha sacado. Este espacio que estoy sugiriendo no puede ser una reunión casual de familia, debe ser un espacio profesional, contar con una agenda, una metodología, con el apoyo de un facilitador en la medida de lo posible que sea ajeno a la familia, no que sea el primo, no que sea el sobrino, alguien que garantice equidad y transparencia durante todas las sesiones, porque las conclusiones que se obtengan deben contar con la suficiente fuerza moral, y esto solo lo vamos a obtener si cada miembro de la familia ha sido libre de expresar lo que piensa y lo que siente sobre cada uno de los temas. Opiniones mías. Es importante definir qué valores se van a transmitir a los miembros más jóvenes de las generaciones siguientes. Es importante reflexionar sobre qué esfuerzos y sacrificios se está dispuesto a hacer. La implementación del protocolo familiar debe iniciarse inmediatamente de acuerdo a lo establecido en este documento. Durante el primer año podría haber una revisión antes de procederse a su legalización, para ver si de pronto, con el entusiasmo en las reuniones, construimos un saco que nos dejó con poca movilidad y tenemos que soltar las costuras para movernos un poco más holgadas, o al revés, más bien ajustar las costuras porque está tan holgado que no dice nada. Y una vez registrados estos ajustes, sí se recomienda hacer una formalización para los 5 años. ¿Para qué la formalización? ¿Para qué la legalización? Para que esto tenga fuerza legal, no solo para los que intervinieron en el proceso, sino también para terceros, para apoyantes políticos que vayan a llegar en el camino, que sepan que esta familia ha definido un protocolo, un conjunto de normas, un conjunto de reglas que nos dice cómo manejamos en la empresa, cómo nos manejamos en la familia y cómo nos manejamos en la propiedad. Y que para él no sea una suerte de entrar a palo de ciegos a encontrarse, se le puede decir eso. Incluso cuando las familias deciden sobre gananciales o separación de bienes, en el protocolo de la familia están estipuladas estas cosas. Ándate enterando desde ahora. Tema importantísimo que quisiera mencionar es la institucionalización de la familia. Mauricio, nos quedan 10 minutos. Sí, lo tengo claro. Estoy por cerrar, Fernando. Gracias. Okay. La institucionalización de la familia a través de un consejo de familia. Pero no es cuestión de montar un consejo de familia para que se reúnan los familiares a conversar y a discutir. El consejo de familia debe tener un documento de soporte que le permita monitorear su cumplimiento, y ese documento de soporte es el protocolo familiar. Ahora sí, el consejo de familia tiene una hoja de ruta de cómo conducir las cosas en la empresa, cómo conducir los temas en la familia y cómo conducir los temas en la propiedad. Entonces, consejo de familia profesional con una hoja de ruta que es el protocolo familiar, administrando los 3 círculos o los 3 sombreros que los familiares tienen que manejar e informando a las diferentes generaciones. Como te decía, Fernando, estoy cerrando. Quisiera cerrar mi presentación con esta frase de una persona que admiro mucho, el profesor Peter Lynch, que es consultor de empresas familiares. Él dice lo siguiente: las familias que enfrentan el futuro unidas y que tienen claramente definidas las metas y políticas con respecto a la empresa, tienen muchas más posibilidades de éxito que aquellas que solo reaccionan ante los acontecimientos. Es decir, seamos proactivos, no seamos reactivos. Ese es el mensaje del profesor Peter Lynch con el cual quería cerrar mi conferencia.